¿Qué fuerza puede mover multitudes a aclamar con palmas y, días después, gritar por la muerte de aquel que exaltaban? ¿Qué misterio se esconde detrás de una semana que empezó con vítores y terminó con una tumba vacía? ¿Y cómo pudo un solo hombre, traicionado, torturado y ejecutado, cambiar para siempre el curso de la historia humana? Esta no es simplemente una historia de fe. Es una historia de decisiones humanas, de traiciones que estremecen, de silencios que gritan, de promesas selladas con sangre. Cada paso, cada mirada, cada palabra dicha y no dicha, tejió una red de significados eternos que aún hoy nos confrontan. Si estás aquí, es porque quieres conocer más allá de lo que siempre te contaron. Quédate hasta el final, suscríbete y deja tu like. Esta es una historia que no solo se escucha, se siente, se vive. Prepárate. Lo que estás por descubrir cambiará tu forma de ver la pasión de Cristo. Porque esta no es una semana cualquiera. Es la semana en que el cielo y la tierra temblaron. Es la semana donde se reveló el amor, en su forma más dolorosa y gloriosa. La ciudad estaba inquieta. Era primavera en Jerusalén. El aire olía a polvo seco y esperanza tensa. En los mercados se hablaba con ansiedad sobre los días venideros. Los sacerdotes, en sus túnicas pesadas, intercambiaban miradas cargadas de sospecha. Los soldados romanos, endurecidos por guerras y órdenes, mantenían la vigilancia mientras el pueblo, oprimido por tributos y promesas rotas, murmuraba entre sí sobre señales, sueños y profecías. Y entonces, sucedió lo impensable. Un hombre sin armas, sin escoltas, sin corona, apareció montado sobre un asno, descendiendo desde el monte de los olivos. No era un guerrero, no era un general, pero algo en su mirada detenía el tiempo. Su nombre ya había sido pronunciado en las plazas, en los pasillos del templo, incluso en los círculos secretos de los fariseos. Jesús de Nazaret. Pero ese día, algo cambió en el aire. Los niños salieron corriendo. Los ancianos se apoyaban en sus bastones con ojos entrecerrados. Las mujeres, con el corazón agitado, arrancaban ramas de palma y olivo. «Hosanna», gritaban. «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Y aún hoy, nadie sabe explicar por qué. Nadie dio la orden. Nadie organizó aquel recibimiento. Algunos manuscritos olvidados, atribuidos a cronistas del templo, mencionan un temblor leve bajo el suelo del atrio, como si la tierra misma reconociera a quien la había creado. Otros escritos apócrifos hablan de un ciego que, sin haber oído el alboroto, se postró al paso del Mesías como si pudiera verlo con los ojos del alma. Y hay incluso un antiguo texto arameo que menciona una voz, surgida del cielo justo en ese momento, diciendo: «He aquí, el Hijo ha venido por la última vez». El asno que montaba no era cualquiera. Algunos aseguran que descendía de la misma línea de animales consagrados para el templo, nunca usados para carga ni guerra, criados en secreto por los esenios para un evento predicho siglos atrás. Otros afirman que aquel animal había sido visto en sueños por profetas olvidados, y que su presencia confirmaba el inicio del cumplimiento del Salmo 118. Pero no todos celebraban. En la sombra de los pilares, se encontraban los rostros tensos de los doctores de la ley. Algunos tomaban nota. Otros murmuraban salmos con labios apretados, como si intentaran protegerse con palabras sagradas. Sabían lo que ese gesto significaba. Entrar a Jerusalén como un rey humilde era una provocación directa. No a Roma, sino a ellos. Jesús no hablaba. Su silencio pesaba más que 1000 discursos. Observaba a su alrededor con compasión y tristeza. Porque él sabía. Sabía que esos mismos labios que hoy cantaban su nombre, pronto exigirían su sangre. Sabía que los que extendían sus mantos sobre el suelo, pronto los sacudirían para limpiar la culpa de haberlo negado. Sabía que Jerusalén no entendía lo que estaba sucediendo, y aún así, la amaba. Y así, el rey entró al corazón de la ciudad, no para reclamar un trono, sino para abrir las puertas del cielo. La noche se posó sobre Jerusalén como un manto espeso. En los callejones, el viento parecía llevar susurros antiguos, como si los muros de piedra repitieran, una y otra vez, los secretos del alma humana. Era el primer día de los ácimos, cuando se inmolaban los corderos pascuales. Y sin embargo, en una habitación alta, apartada del bullicio de la ciudad, algo mucho más profundo estaba por ocurrir. Jesús había enviado a 2 de sus discípulos a preparar aquel lugar. No eligió el templo, ni el patio de los sabios, ni las casas de los ricos. Escogió un aposento oculto, con ventanas altas y paredes sencillas. Allí, lejos del juicio de las multitudes,
el maestro haría algo que incluso los cielos observarían con asombro. Los 12 entraron, uno a uno. Algunos en silencio. Otros lanzaban miradas rápidas a su alrededor. Algo no estaba bien. Había una calma forzada en el aire, como si el universo contuviera la respiración. Jesús los miraba como un padre que sabe que está por partir. Y entonces, mientras partía el pan y servía el vino, las palabras salieron con una ternura que cortaba la carne. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Muchos creyeron que hablaba en metáfora. Pero en textos olvidados por el canon, se dice que en ese instante, la vela que iluminaba la mesa se estremeció sin viento alguno, y que el vino derramado formó una figura semejante a una lágrima sobre el mantel. Otros escritos, conservados entre los antiguos cristianos coptos, aseguran que uno de los discípulos vio una sombra proyectarse sobre la pared, la figura de una cruz, antes de que existiera la cruz. Pero lo más desconcertante de esa noche no fue el pan partido, ni el vino compartido. Fue el anuncio de la traición. Uno de ustedes me entregará. El silencio cayó como un relámpago sin sonido. Los rostros se crisparon. Las manos temblaron. La culpa, el miedo y la negación se mezclaron en la sala. Judas, en ese momento, no rompió a llorar. No se levantó ni gritó. Solo bajó la mirada, y el maestro la sostuvo. Según antiguos textos etíopes, cuando Judas salió de la habitación, una niebla oscura envolvió la puerta por unos segundos, y el eco de sus pasos se perdió más rápido de lo natural. Algunos creen que en ese momento, el espíritu de la traición, aquella fuerza que había tentado a Caín y a los reyes infieles, había entrado en acción definitiva. Jesús, sin embargo, no condenó. Lavó sus pies. Sirvió la mesa. Bendijo a quienes, en horas, lo abandonarían. Porque Él no vino a buscar fieles perfectos, vino a transformar el corazón de los quebrantados. Y mientras el pan se convertía en símbolo eterno, y el vino sellaba un nuevo pacto, la eternidad tocaba la tierra en una sala silenciosa, bajo la luna de Nisán. La cena había terminado. La ciudad dormía, o fingía dormir. En las calles, las antorchas titilaban a lo lejos, y el canto de los gallos parecía más cercano de lo habitual. Jesús caminaba con sus discípulos hacia un lugar que conocían bien, el huerto llamado Getsemaní, en la falda del Monte de los Olivos. Un rincón oculto entre árboles centenarios, cuyas raíces se enredaban con historias de reyes, profetas, y ahora, del Mesías. Pero aquella noche, el jardín se convirtió en campo de batalla. Jesús pidió a sus amigos que oraran. Solo eso. Que velaran con él una hora. Ellos, agotados, con el alma enturbiada por el miedo y la incomprensión, cayeron dormidos. Una y otra vez. Y mientras ellos dormían, el cielo entero observaba el rostro del Hijo estremecerse. El Evangelio dice que sudó sangre. Pero hay más. Un antiguo texto esenio, conservado en fragmentos, afirma que en ese instante, la luna se cubrió parcialmente, aunque no había nubes. Y que del cielo bajó una figura envuelta en luz, no para calmarle, sino para fortalecerse con su dolor. Era un ángel. Pero no uno de alas suaves y rostro sereno. Era un ser de mirada intensa, forjado por el mismo fuego que arde ante el trono del Altísimo. Jesús temblaba. Clavado en tierra, no por clavos, sino por el peso del destino. Sus palabras no fueron recitadas, fueron gritadas desde el alma. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué copa era esa? No era de vino. Era la copa de todos los pecados. La copa que contuvo la sangre de Abel, el clamor de los huérfanos, la traición de cada siglo, la hipocresía de los templos y la furia de las guerras. Era amarga. Y sabía que debía beberla hasta la última gota. En ciertos manuscritos apócrifos, se narra que la tierra misma pareció rechinar al recibir las gotas de su sudor ensangrentado. Que las hojas de los olivos se encogieron, y que un murmullo oscuro recorrió el aire como si algo invisible, comenzara a acercarse. Y entonces, el sonido de pasos. Antorchas. Espadas. Judas llegó. Pero no llegó solo. Los textos antiguos sugieren que ao lado dele, entre os soldados, había un homem de túnica escura que ninguém sabía nomear. Ele não falaba, mas os animais do campo o evitaban. Algunos estudiosos dos evangelos gnósticos o chaman de la sombra del traidor, una entidad que seguía os pasos de quien vende su alma por plata. Judas beijó a Jesús. Y ese beso, más que una señal, fue una sentencia. El maestro, sin resistencia, se entregó. Sus discípulos huyeron.
Las cadenas se cerraron. Y mientras lo llevaban a los tribunales de los hombres, el cielo comenzó a alejarse lentamente de la tierra. Fue llevado de noche. Como si la oscuridad misma hubiese exigido ese juicio. Jesús, aún con las marcas del Getsemaní en el rostro, fue conducido entre empujones y burlas por los callejones estrechos de Jerusalén. Los templos dormían, pero el Sanedrín ya lo esperaba despierto, con los corazones endurecidos y las sentencias escritas antes del primer testimonio. No buscaban justicia. Buscaban venganza. Venganza contra aquel que sanaba en sábado, que perdonaba a los impuros, que hablaba con la autoridad del cielo y no temía a los que vestían púrpura y oro. En la casa de Anás, luego en la de Caifás, los juicios se sucedieron con rapidez enfermiza. Se trajeron testigos falsos. Se interpretaron palabras fuera de contexto. Se buscó con desesperación una excusa religiosa para una decisión política, la de eliminar al que incomodaba. Pero Jesús no se defendía. Y ese silencio fue más ensordecedor que 1000 gritos. Un texto apócrifo encontrado en Nag Hammadi afirma que alguien entre los miembros del Sanedrín vio una figura detrás de Jesús. Una figura luminosa, parecida a él, pero sin cadenas. Mientras el acusado permanecía callado, la figura hablaba al corazón de los presentes, repitiendo: no juzgues lo que no comprendes. No toques lo que es eterno. Pero no escucharon. Decidieron enviarlo ante Pilato. El gobernador romano no lo conocía. No entendía el conflicto entre los líderes del templo y aquel predicador galileo. Interrogó. Preguntó. Examinó. Y no encontró culpa alguna. Los evangelios narran que su esposa, Claudia, tuvo un sueño esa misma noche. Más textos ocultos, preservados entre cristianos primitivos en Alejandría, revelan que en el sueño, un ángel le mostró a Claudia la tierra oscurecida, los templos quebrados y un cordero siendo degollado sobre el altar del universo. Ella suplicó a Pilato: no tengas parte en la condena de este justo. Pilato dudaba. Pero dudaba como los que temen perder el poder. Ante la presión del pueblo manipulado, de los gritos guiados por el odio, hizo lo que haría un político, no un juez. Lavó sus manos. Y entregó al hombre. Pero antes, según tradiciones orientales, Jesús fue llevado ante Herodes, que buscaba milagros como quien busca espectáculo. Herodes se burló. Se rió. Le vistió con un manto púrpura. Quería ver prodigios, pero el Hijo del Hombre no hace milagros para los que solo buscan entretención. Fue devuelto a Pilato. Y éste, finalmente, ofreció al pueblo una elección. Barrabás o Jesús. El inocente o el violento. El que trajo paz o el que había derramado sangre. Y eligieron a Barrabás. El pueblo eligió la espada. Eligió lo que reflejaba su rabia. Jesús fue condenado. Y mientras lo llevaban al tormento, una sombra cayó sobre Jerusalén, aunque el sol aún no se había ocultado. Las trompetas del templo no sonaron. Los fariseos regresaron a sus casas, convencidos de haber ganado. Pero no sabían que el juicio verdadero no estaba ocurriendo en sus salones, sino en los cielos. El sol aún se alzaba en el cielo cuando Jesús fue entregado a los verdugos. Los soldados romanos, endurecidos por años de sangre y órdenes, no veían en él a un profeta ni a un inocente. Solo un condenado más. Pero esa mañana, algo perturbaba incluso a los más crueles. El castigo comenzó antes de la cruz. La flagelación fue salvaje. 40 latigazos menos uno. Cada golpe abría caminos en la carne, revelando no solo sangre, sino compasión. Según registros paralelos preservados por la comunidad siríaca, uno de los soldados que presenciaba el suplicio dejó caer el látigo, afirmando haber visto en los ojos del azotado una luz que le suplicaba que aún era tiempo de detenerse. Le colocaron una corona. No de oro. De espinas. Y no eran espinas comunes. Tradiciones rabínicas no reconocidas cuentan que provenían de un arbusto maldito, crecido fuera de los muros de la ciudad, donde según algunas leyendas, el propio Caín se habría escondido tras asesinar a su hermano. Y ahora, las espinas de una culpa antigua se clavaban en el Mesías. Cargando el madero, Jesús recorrió el camino hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. La multitud lo seguía. Algunos por fe. Otros por curiosidad. Muchos por odio o por miedo. Entre ellos, una mujer lloraba en silencio, sin decir palabra. Los evangelios no la nombran, pero textos gnósticos se refieren a ella como la que sabía desde el principio. Algunos afirman que era una profetisa del desierto que, en sueños,
había visto al Cordero ser entregado incluso antes de la fundación del mundo. Al llegar al monte, el silencio se volvió más denso que el aire. Los clavos atravesaron las muñecas y los pies del hombre. Y el madero fue elevado, como un altar entre el cielo y la tierra. Allí, suspendido, entre el polvo del mundo y la mirada de Dios, Jesús pronunció 7 frases. La más desconcertante: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era solo un lamento. Era un eco del Salmo 22. Un clamor de quien carga sobre sus hombros el peso de todas las culpas humanas. En ese instante, el velo del templo, aquel que separaba el lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. No por manos humanas, sino como si el propio cielo, en dolor, abriera su secreto ante los ojos de los mortales. El sol se oscureció. Las piedras se partieron. Y un centurión romano, con el rostro cubierto de polvo y espanto, exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Pero el misterio no termina allí. Antiguas tradiciones orientales, rechazadas por los concilios, afirman que en ese momento, almas dormidas en los sepulcros abrieron los ojos. Que los huesos de los antiguos justos vibraron en las catacumbas. Y que en el corazón del Hades, el propio abismo tembló. Porque el Hijo del Altísimo estaba muerto. Pero su muerte no era el final. Era el comienzo de algo que ni siquiera los ángeles comprendían por completo. La ciudad despertó en penumbras. No por la hora, sino por el peso invisible que flotaba en el aire. Los mercados no abrieron. Las puertas se cerraron antes del mediodía. Y en los pasillos del templo, el eco de la rasgadura del velo aún resonaba sin explicación. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba prestada. Una tumba nueva, de piedra tallada, ofrecida por José de Arimatea, hombre justo y temeroso de Dios. Sellaron la entrada con una roca inmensa. Y frente a ella, soldados romanos montaban guardia con expresión vacía, como si no entendieran por qué temían a un muerto. Pero ese sábado no fue como ningún otro sábado. Los evangelios callan. Pero los antiguos escritos que circularon en las primeras comunidades cristianas no guardaron silencio. Los Hechos de Pilato, también conocidos como el Evangelio de Nicodemo, afirman que en ese día de aparente quietud, el alma de Cristo descendió al lugar de los muertos. No como prisionero, sino como conquistador. Los portones del Hades temblaron. Los demonios antiguos, guardianes de sombras e injusticias, retrocedieron sin comprender cómo un alma pura podía penetrar en lo más profundo del abismo. Se dice que Adán y Eva, al ver su llegada, se cubrieron el rostro con lágrimas. Que David cantó desde su rincón de sombras: el Señor es mi pastor, ahora sé hacia dónde me guía. Algunos escritos apócrifos describen que el Hijo del Hombre rompió los cerrojos del inframundo, liberando a los justos que aguardaban desde siglos. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, todos los que habían muerto en esperanza vieron cumplida la promesa. Una gran luz, jamás vista en ese reino de muerte, cruzó sus muros como espada de fuego y compasión. Pero en la tierra, reinaba el silencio. Los discípulos estaban dispersos. Pedro, consumido por la culpa, no hallaba palabras. Juan, el más joven, miraba al cielo buscando sentido. María, la madre, no lloraba más. ¿Ya no quedaban lágrimas? Solo un susurro de fe, escondido en el rincón más íntimo del alma. Ese sábado, Dios no habló. Pero no por ausencia, sino porque el Verbo descendía a las raíces de la creación, a sanar lo que estaba oculto, a redimir lo que nadie más podía alcanzar. Era el día del silencio de los cielos. Pero también el día en que los reinos de las tinieblas comenzaron a resquebrajarse. Un temblor sutil recorrió el suelo al caer la tarde. El cielo no se abrió aún. Pero la tierra ya no era la misma. Fue al tercer día. Mientras aún reinaban las sombras de la madrugada, la tierra volvió a temblar. No como en un terremoto, sino como un suspiro profundo, como si el corazón del mundo se estremeciera al ritmo de un latido eterno que regresaba. Una luz, no como la del sol ni de las antorchas humanas, descendió sobre la tumba. Los soldados que montaban guardia cayeron como muertos, paralizados por un resplandor que no se podía mirar de frente. Un ángel apareció. No con alas delicadas ni palabras suaves. Era como fuego envuelto en vestiduras blancas. Su rostro brillaba como relámpago, y su voz no necesitó gritar para ser escuchada por todo el universo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La piedra fue removida. No por manos humanas, sino por el poder de aquel que venció al abismo.
Y de la oscuridad de la cueva salió el autor de la vida, Jesús de Nazaret. No como cadáver revivido, sino como el primogénito de entre los muertos. Su cuerpo ya no era como antes. Conservaba las marcas de la cruz, pero su presencia derramaba paz, gloria, y un poder que ningún imperio ni espíritu pudo contener. Las primeras en llegar fueron mujeres. Valientes. Silenciosas. Guiadas por amor, no por explicación. Entre ellas, María Magdalena. A ella se le apareció primero. Y ella, temblando de emoción y temor, escuchó su nombre. María. Y en esa palabra, el mundo cambió para siempre. Los discípulos, incrédulos al principio, vieron con sus propios ojos. Tocaron sus heridas. Compartieron pan con él. Y entendieron, al fin, que todo lo anunciado se había cumplido. Textos antiguos no canónicos relatan que cuando Jesús resucitó, el canto de los ángeles inundó el cielo como una tromba de voces, y que una estrella desconocida cruzó el firmamento al oriente, sin dejar rastro alguno. Y no solo eso. Según una tradición aramea preservada por los primeros cristianos en Persia, el velo rasgado del templo jamás fue cosido de nuevo. Porque el camino hacia el Santísimo ya no estaba cerrado. La separación entre el cielo y la tierra había sido derribada para siempre. La cruz no fue derrota. Fue trono. La tumba no fue prisión. Fue portal. ¿Y la muerte? Ya no tendría la última palabra. Y así termina la semana que no terminó. Porque aunque el cuerpo fue sepultado, la palabra resucitó. Aunque los clavos sellaron el sacrificio, la sangre abrió el camino. Y aunque el mundo creyó haber apagado la luz, fue en esa oscuridad donde la luz se encendió para siempre. Nada volvió a ser igual. Los discípulos, antes temerosos, se convirtieron en testigos ardientes. El nombre de Jesús, antes susurrado en secreto, comenzó a resonar en sinagogas, calles, cárceles y tronos. Y el eco de sus pasos resucitados todavía camina entre nosotros, en cada lágrima redimida, en cada culpa transformada en perdón, en cada alma que elige creer a pesar del mundo. Pero esta historia no termina aquí. Porque no es solo historia. Es semilla, es fuego, es verdad viva. Y tú que escuchaste hasta el final, tú también estás en ella. La cruz te señala. La tumba vacía te llama. La resurrección te espera. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes. Compártela. Suscríbete al canal, deja tu like y ayúdanos a llevar esta verdad más allá de las murallas digitales. Juntos, mantendremos viva la llama de las historias que no mueren. Porque esta es una de ellas.